Hola, buenas tardes. Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a este nuevo servicio, a esta nueva enseñanza bíblica que estamos teniendo hoy jueves. eh, un jueves más, ya próximos a terminar este año. Y de verdad que bueno, pues es una gran bendición poder estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Realmente para nosotros como fundación es muy gratificante poder saber que contamos con un espacio para poder llevar esa palabra de Dios, esa palabra con esa voz de aliento que es la palabra de Dios a cada hogar, a cada familia, a cada persona que en este momento se conecta. Y pues bueno, ya llevamos aproximadamente 7 jueves transmitiendo con la fundación y bueno, pues eso es de gran bendición, de verdad que solamente tengo palabras de agradecimiento con Dios porque Él es quien permite que esto se dé. Los jueves llevamos una enseñanza bíblica basada en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, específicamente y especialmente lo que ha hecho en mi hogar, lo que ha hecho conmigo. Yo siempre quise y en mi corazón siempre estuvo el anhelo de poder transmitir ese mensaje de Dios. No habiendo podido estudiar, porque sin embargo mientras tuve los espacios nunca los aproveché para estudiar, digamos que las carreras que tienen que ver con todo el tema de estudio bíblico. Sin embargo, el Señor lo prepara a uno de tal manera que Él le muestra, le enseña y le da ese discernimiento para uno poder escudriñar la palabra de Dios. Recuerdo que el primer libro que me regalaron cristiano vino de parte de mi familia, fue mi cuñada y fue mi hermano quienes me regalaron un libro donde decía cómo preparar estudios bíblicos, y al principio yo lo leí, yo no entendía absolutamente nada. Sin embargo, leyendo la Biblia empecé a, a entender un poco más el concepto de cómo poder preparar un estudio bíblico. Sin embargo, el libro que me obsequiaron fue de gran ayuda, no lo voy a negar. Eh, Me preparé, digamos que de alguna manera, para poder estar cada jueves con ustedes, compartiendo este mensaje, los domingos, entre semana con mi familia. Entonces, digamos que son momentos especiales en los que yo dispongo para que el Señor realmente me use conforme a su voluntad, para que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Vuelvo y digo, yo siempre tuve el anhelo de poder enseñar, porque hay muchas cosas que a veces pasan por alto en las iglesias, en las congregaciones, con los líderes, pero, pero el Señor le muestra a uno, el Señor no se queda con nada, el Señor siempre le muestra a uno las cosas y ahí es donde lo más importante es aprender, todo basado en la Biblia. A veces la gente me dice que yo por qué hablo tanto de la Biblia, que yo por qué utilizo tanto la Biblia, pues porque es que la palabra de Dios toca es basada en la Biblia. Yo no me puedo poner aquí a contarles historias todo el tiempo mías, o a contarles historias de los pastores que tuve, o contarles historias de los amigos que tuve, porque todo el tiempo yo no puedo hacer de un estudio bíblico solo historias. Se debe compartir el mensaje de Dios y debemos aprender a leer la palabra de Dios. Hay mucha gente que dirá que es un libro muy cansón, que, bueno, pueden decir muchas cosas, pero realmente lo que uno tiene en el corazón y el anhelo que uno tenga de poder crecer, aprender y hacer las cosas bien en su vida, aprender a hacer las cosas bien para el ejemplo de su hogar, en sus hijos, su esposa, con su esposo, con sus padres, está el manual de vida que es la Biblia. Entonces, por eso siempre tocamos los temas basados en la Biblia. No podemos salirnos del contexto que nos ha enseñado las Sagradas Escrituras. Entonces, hoy un jueves más, dándole primero gracias al Señor por este momento, por esta oportunidad, y pidiéndole de manera muy especial
que cada persona que se conecte disponga su corazón para poder aprender. Hoy vamos a tocar un tema que puede ser muy sensible para muchas personas, pero que de alguna manera el Señor siempre nos quiere decir, nos quiere enseñar cómo es que nosotros debemos actuar frente a X o Y circunstancia que estemos pasando o por los tiempos que estemos viviendo, por tantas cosas que pueden estar pasando alrededor de nuestras vidas. Y pues nosotros debemos aprender a comportarnos como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes del Evangelio. Entonces, pues mi mayor anhelo es, bueno, que cada persona que se conecta realmente disponga su corazón para que este mensaje pueda impactar realmente su vida. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, vamos a adorar a Dios en este momento, vamos a exaltarlo, vamos a poner delante de Él este servicio, esta enseñanza bíblica, vamos a ponerla en sus manos y a pedirle que nos guíe, que nos direccione, vamos a pedirle que tome el control de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestros sentimientos, que podamos realmente ser receptivos a la palabra de Dios, que en este caso este servidor, que cada palabra que diga, que pronuncie, sea guiada por el Espíritu Santo, que Él sea quien tome el control. Entonces démosle gracias a Dios primeramente por este espacio que Él nos da, por esta oportunidad que nos está dando. Un jueves más en el que pasaron muchas cosas tal vez en esta semana que transcurrió, pero que aún así hayan sido buenas o hayan sido malas, debemos darle gracias a Dios. Hayan sido pruebas que hayamos podido ganar, hayan sido pruebas que aún tengamos que llevar, tenemos que darle gracias a Dios. Entonces, si en el sitio en el que tú estás puedes inclinar tu rostro, puedes cerrar los ojos, hazlo. Si no, entonces hazlo en la mente y conéctate con el Espíritu Santo y dale gracias en este momento. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este momento tan especial que tú pones delante de nosotros. Yo quiero pedirte, oh poderoso Rey del Cielo, que en este instante, Señor, desciendas con tu Espíritu Santo sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona que está conectada, Padre Celestial, en este momento, tal vez esperando a que sea compartida esta palabra de parte de ti. Y yo te pido, Señor, que seas tú poniendo ángeles alrededor de sus vidas, dales fuerza, Señor, dales ánimo, poderoso Rey del Cielo. No permitas, Padre Celestial, que en estos momentos, Señor, decaigan, que en estos momentos, Señor, den su brazo a torcer, sino que en este momento yo te pido que tú los llenes de gracia, de tu gloria, que tu Espíritu en este momento, Señor, los llene de ese vigor, los llene de esa fuerza y de ese ánimo, porque, Señor, creemos en tu palabra y creemos, Padre Celestial, que tú tienes planes de bien para cada uno de nosotros y no planes de mal. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, queremos pedirte especialmente que seas tú, oh Rey del Cielo, dándonos en este momento esa palabra de aliento, hablándonos al oído, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, en este momento tocando nuestros corazones por medio de las alabanzas, por medio de la oración, por medio de la palabra tuya, Padre del Cielo. Por eso yo te pido especialmente por cada persona que se conecta, por cada persona, Señor, en este momento que está sintonizándonos aquí, Señor, por medio de las redes sociales. Yo te pido que tú bendigas, Padre del Cielo, en este momento su vida, que tengas misericordia de ellos, que seas tu poderoso Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús, derramando de tu misericordia y derramando de tu bondad sobre cada persona, sobre cada familia, sobre cada hogar. Señor, tú restauras todo conforme a tu voluntad. Enséñanos, Padre Celestial, a aceptar lo que tú tienes para nosotros. Enséñanos, Señor, a poder hacer las cosas conforme a tu voluntad, no conforme a la nuestra, no esperando siempre cosas a cambio, Padre bendito, sino aprendiendo, Señor, que lo que tú nos das es porque eso es lo que nosotros merecemos en este momento. Tú nos das de acuerdo a la medida que nosotros podamos llevar. Y en este momento yo te quiero pedir, Padre Celestial, que nos enseñes a aceptar tu voluntad, que nos enseñes, Señor, a ceñirnos a tu palabra, que nos enseñes, Padre, en este momento a seguir confiando en ti, no importa las circunstancias, no importa, Señor, las adversidades, no importa las aflicciones, las tribulaciones que estemos atravesando. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que nos llenes de tu fuerza y que nos ayudes, Señor, a entender estos momentos
que tal vez estamos pasando de dificultades. Que nos ayude, Señor, en estos momentos a poder tener esas bendiciones que tú nos has dado y administrarlas de una buena manera. Te pido, Padre Celestial, en este momento que seas tú tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Derrama de tu gracia, Señor. Ensancha nuestras almas con tu Espíritu Santo, te lo pido. Te lo pido, Señor. Sin ti no podemos hacer nada. Sin ti nada somos. Solo tú eres quien puede ayudarnos. Solo tú eres quien puede darnos ánimo. Solo tú eres, Señor, quien puede librarnos de todo ataque del enemigo. Solo tú eres quien puede librarnos, Señor, de cualquier plan, Señor, de las oscuridades. Y en este momento, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa. Nos disponemos a escuchar tu palabra, nos disponemos, Señor, a escuchar tus mensajes. Señor, en este momento nos disponemos a alabarte, a glorificarte y a exaltarte. Gracias te damos, poderoso Rey del cielo, por este momento y por esta bendición. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor de la gloria. Amén, amén y amén. Todo lo que soy lo entrego hoy. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface.
Bueno, gloria a Dios, qué bonito tema. Tu amor me satisface. Esta canción de adoración habla de ese amor que Jesús tiene hacia nosotros, pero nosotros decimos y lo cantamos y lo podemos sentir en nuestro corazón que tu amor nos satisface, pero qué difícil es poder entender cuál es el amor que Cristo tiene hacia nosotros, cuál es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Hay cosas que a veces nosotros no soltamos y por más que nosotros decimos que amamos y que queremos a Dios, a veces nos cuesta trabajo poder entender por las pruebas o por las situaciones que estamos pasando. Cuando le decimos a Dios que lo amamos y que el amor de Dios nos satisface, debemos de verdad sentirlo, debemos de verdad poder experimentarlo, que no solamente sea de palabras, sino que realmente sea nuestro sentimiento, que sea el Espíritu obrando en nuestras vidas. Ahí realmente podemos decir que el amor de Dios nos satisface, que nos llena, nos cubre, es todo en ese momento. Hay que trabajar mucho en esa parte. Estamos acostumbrados a decir de labios que amamos a Dios, pero nos hace falta mucho poder sentirlo en nuestro corazón. Bueno, hoy vamos a una palabra muy especial. Toda la palabra es especial, pero para el día de hoy, bueno, veníamos estudiando el libro de Hechos y para hoy vamos a continuar con el libro de Hechos. Hoy vamos a leer y vamos a estudiar desde el capítulo 15. Entonces, este capítulo 15 nos habla de muchas cosas que debemos aprender. El estudio de hoy yo lo he titulado No vivamos para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Y bueno, yo leyendo este versículo pues no encontraba mucha coherencia con el título. No vivamos para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Pero resulta que el Señor lo va llevando a uno por la palabra y lo va encaminando de tal manera que uno dice que efectivamente la palabra de Dios es de doble filo y pues es importante que realmente podamos entender y comprender. Entonces yo le pido en este momento al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y que toque cada corazón y cada mente que en este momento está escuchando esta enseñanza bíblica. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, con la guía y revelación del Espíritu Santo. Hechos capítulo 15. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando con la versión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también la palabra os hará saber los mismos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ahora pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Bueno, ahí paramos este capítulo. Y bueno, aquí hay varias cosas que debemos empezar a entender y que a veces por medio de las enseñanzas que a veces recibimos de muchas otras personas, probablemente a veces no entendemos a qué hace referencia cuando la palabra de Dios nos dice la circuncisión. Yo estuve explicando ya cuál era el tema de la circuncisión, y en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, el que no era circuncidado, el que no se le quitaba el prepucio de su parte genital, de su pene, no podía estar dentro del pueblo cristiano, entre comillas, porque pues tenía que ser circuncidado. Sin embargo, eso cambió, y así como se tenía ese estereotipo de que si no era circuncidado no podía servir o seguir a Dios, pasó después cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó al tercer día, que la gente decía que si era gentil no podía servir a Cristo o no podía seguirlo. Y ahí es donde empiezan a hacer acepción de personas. Y recuerden que Dios no hace acepción de personas. Y aquí Pedro está diciendo, él les está diciendo aquí en el versículo 7, le dice:
Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Porque cuando el Espíritu tocó a Pedro y cuando un ángel vino y le dijo que tenía que ir a predicarle a unos gentiles, él decía que, pues que cómo iba a estar allá, si eso era como una aberración, o sea, no estaba bien visto. Pero vea que eso, ellos empezaron a entenderlo y empezaron a ver tantas cosas que probablemente en el Antiguo Testamento no se explicaban bien y que la gente por su religiosidad las adapta, o en las iglesias o en las congregaciones las adaptan a su manera. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos cuál es el significado real de lo que Dios nos quiere enseñar, de lo que Dios nos quiere decir. Y aquí el concilio en Jerusalén básicamente se da porque estaban predicándole, estaban los servidores, estaban los apóstoles, estaban los discípulos compartiendo la palabra de Dios a todo mundo, al que pasara por ahí, a donde ellos fueran, a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, a cualquier nación donde ellos estuvieran, ellos iban y predicaban la palabra. No importaba quiénes fueran, porque recuerde que cuando vino la unción del Espíritu Santo habían asiáticos, habían alemanes, habían romanos, habían hebreos, habían de muchas naciones y todos podían escuchar y entender lo que hablaban. Y ahí entonces ellos estaban predicándole a todas estas personas. Sin embargo, algunos decían: no, tienen que ser circuncidados y tienen que seguir las leyes de Moisés. Entonces empezaban ya a poner obstáculos, empezaban ya a poner unas trabas para poder seguir a Dios. Y seguir a Dios no es llenar de trabas el seguir a Cristo, no es llenar de obstáculos, no es poner obstáculos en las personas que quieren realmente seguir a Dios, no es poner obstáculos a las personas que están entregando su vida a Cristo. Porque es que nosotros pensamos y asumimos que como ya están recibiendo a Cristo, entonces tienen que hacer las cosas conforme a lo que nosotros queremos. Y empezamos a compararnos con ellos, empezamos: no, pero es que le hace falta madurez, es que le hace falta más fe, es que le hace falta orar más, es que le hace falta ayunar más, es que le hace falta vigilar, y empezamos nosotros a poner condiciones sobre la persona. Y la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es clara, y por eso es que Pedro aquí, me encanta lo que dice Pedro cuando dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es fácil hablar y poner condiciones para los nuevos cristianos. Es fácil hablar y poner tareas a los nuevos cristianos, a las personas que siguen, que quieren seguir a Cristo. Porque aquí no estamos hablando de religión, aquí yo no estoy hablando de iglesia, estoy hablando, de iglesia de cuatro paredes, estoy hablando desde de lo que realmente el significado de seguir a Dios, de seguir las enseñanzas, porque eso es lo que venimos haciendo jueves tras jueves. Venimos aprendiendo cómo debe ser la manera correcta de nuestra forma de vivir para presentarla delante de Dios. Y cuando yo titulo este día la enseñanza "No vivamos como para el mundo, sino vivamos para Dios", es porque muchas veces nosotros hacemos las cosas es para el mundo, para mostrarle a la gente, para mostrarle a mi líder, para mostrarle a mi pastor, para mostrarle a mi profeta, para mostrarle a mi esposa, para mostrarle a mi esposo, para mostrarle a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi vecino, al que sea. Y resulta que estamos haciendo las cosas de una forma vana. Eso se llama vanidad. Y tenemos que aprender a diferenciar entre las cosas que realmente le agradan a Dios, entre las cosas que nosotros hacemos para agradar a Dios y entre las cosas que estamos haciendo para agradar al mundo. Y aquí vienen muchos temas importantes que vamos a seguir viendo ahorita más adelante, pero quiero que entendamos que nadie tiene por qué poner obstáculos para seguir a Dios. La gente le pone muchas trabas a las personas que realmente se quieren convertir. Y ahí es donde entra el tema de la religiosidad. Si yo comparto el Evangelio, si yo comparto una palabra de Dios a una persona
que realmente no conoce de Dios, yo debo ser paciente con esa persona, pero yo no puedo someterla a mi voluntad, a que haga las cosas y cambie radicalmente. Es que ese es el gran problema que tenemos en este momento. Y pasa como nos pasaba aquí en el libro de Hechos, cuando estaban diciendo los gentiles convertidos, ellos mismos ya estaban diciendo, no, es que tienen que ser circuncidados, cuando realmente eso no garantiza nada. O sea, la circuncisión, ahí ya Pablo nos lo explica, la circuncisión ya es del corazón, es lo que yo tengo en mi corazón, es lo que yo dejo atrás de mi vida vieja, de mi vida pasada. Y por eso es que la palabra dice, he aquí todas son hechas nuevas, porque es lo que tenemos que poner de parte nuestro. De parte nuestra tenemos que poner disposición para poder avanzar y crecer y creer más en las cosas que Dios nos tiene predestinadas a nosotros. Aquí está este libro, que es la Sagrada Escritura, la Biblia, nos enseña qué es lo que realmente nosotros debemos hacer. Y veamos que aquí incluso, después de que Pedro se levanta y dice, ¿por qué tentamos a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque a veces es fácil hablar, pero a veces es difícil actuar. ¿Cuántas personas no proclaman tener un hogar sano, no proclaman tener hijos sanos, y resulta que en su hogar no lo han podido hacer? Y entonces, voy a poner un ejemplo, esto es solo un ejemplo, cualquier parecido con la realidad, eso sí ya es, ¿cómo es que se dice? Bueno, ya es pura coincidencia. Pero hay pastores que se paran al frente a hablar de tener un hogar sano, a hablar de tener unos hijos bien encaminados, de tener hijos temerosos de Dios. Y ellos se jactan diciéndolo. Ellos dicen, no, es que si tú quieres servir, tienes que tener un hogar perfecto, tienes que ser de buen testimonio, como lo dice la palabra, porque la misma palabra lo dice en Hechos, que buscaron 7 varones de buen testimonio. Pero de eso se pegan. Y entonces la persona que quiere llegar a servir a Dios, si a mí alguien se me acerca en este momento y me dice, es que yo quiero compartirle el evangelio a alguien, yo no puedo decirle que no. Es que yo no soy nadie para decirle que no. Es que yo no soy casada, yo estoy en unión libre. Pues yo no soy nadie para juzgarla a usted o para juzgarlo a usted. Ay, no, lo que pasa es que yo acabo de salir de terminar una relación y entonces estoy mal y por ahí a veces me tomo las cervezas y hago cosas que yo sé que no les gusta, pero yo quiero compartirle a Dios a alguien. ¿Yo cómo puedo decirle, no, ¿cómo va a hacer eso? O sea, ese es el gran problema que en este momento se presenta en las congregaciones, en las iglesias de 4 paredes. Y es que ellos, las personas que ponen como condición predicar el evangelio, esas reglas están peor incluso que esas mismas personas, porque están siendo hipócritas, están siendo falsas y no están llevando esta verdadera palabra. Y nosotros no podemos ponerle obstáculos a las personas si quieren compartir el evangelio. Dios es el único quien tiene la potestad. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Él quería matar a todos los cristianos, pero el Señor Jesús se le presentó y Él fue el que lo trató. Nosotros debemos dejar que eso realmente haga en cada persona el Señor Jesús, que toque ese corazón. El Señor Jesús perdona, y Dios siempre perdona nuestros pecados, Dios perdona nuestras faltas, nuestros errores, pero nosotros no podemos pensar por los demás. Y entonces si yo le doy un consejo a alguien y yo lo veo después haciendo algo malo, entonces de una vez yo digo, yo ya no sigo ahí porque yo veo que no tiene voluntad de cambio. Pero es que yo no soy nadie para ir a juzgar. Simplemente si Dios me mandó, si Dios me envió a compartir una palabra, pues simplemente yo hago caso y voy y la comparto. Yo no tengo que irme al extremo de querer que la persona tenga ese cambio radical que yo quiero. Es que entendamos que la palabra de Dios debemos aprender a comprenderla, a entenderla y sobre todo a obedecerla. No a entender a Dios, tenemos es que obedecer a Dios. Pero a veces la palabra nos queda difícil y a veces no la sabemos comprender, y mucho menos las personas que se paran al frente a enseñar, a veces no enseñan claramente qué es lo que Dios quiere decirnos.
Y aquí el mismo Pedro está diciendo, ¿por qué ponemos obstáculos? Si a veces ni siquiera nosotros podemos llevarlos. Y entonces yo le digo, no, hasta que usted se case, hasta que usted no arregle su vida, usted no puede servirle a Dios. ¿Y de cuándo acá? No, es que hasta que usted no deje esas mañas, no puede seguir a Dios. Oiga, es que a veces la gente piensa que se las sabe todas y cualquier persona le puede decir a usted, es que yo ya dejé todo esto, pero resulta que no lo ha dejado. Y usted va y comentero y usted dice, no, es que sí cambió, porque es que es lo que usted quiere ver, es el deseo suyo. Y la persona puede estar totalmente opuesta a lo que le está diciendo y aún así haciendo las cosas para Dios. Pero yo no soy quien para juzgarlo. Dios es quien va a tomar quien va a tomar el juicio de esa persona. O sea, solo Dios es quien lo puede hacer. Y por eso es que quiero que sigamos avanzando, porque más adelante la palabra dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviar a Antioquía con Pablo y a Bernabé y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Por cuanto hemos oído, y dice, y escribir por conducto de ellos. O sea, de una vez empezaron a escribir. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? No pueden poner obstáculos a las personas para servir. Ustedes no pueden decir que los gentiles que están siguiendo a Cristo tienen que ser circuncidados, porque eso ya no iba ahí. Pero aún así la gente seguía diciendo, sí, tienen que ser circuncidados. Pero Pablo ya había dicho, no, es que no tienen por qué ser circuncidados. Pero aún así, la misma gente que seguía a Dios, los mismos discípulos, porque habían muchos, hablamos de 11 discípulos, 11 apóstoles, pero habían más. Recuerden que el Señor Jesús envió después 70 más a predicar y a sanar. Y veamos que después dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Y dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, vean que dice, no le hemos dado órdenes a nadie para que vayan y compartan este mensaje. ¿Qué mensaje? Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Guardar la ley es importante? Pues claro, guardar la ley es fundamental. Pero mire lo que ellos dicen acá. Hemos oído, ¿cierto? A los cuales no dimos orden, que los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Oiga, ¿cuánta gente le dice a usted, es que si usted no deja, voy a poner un ejemplo y espero que las personas lo sepan entender. Hay personas que no han podido dejar de escuchar la música del mundo. No han podido, les ha costado trabajo, les ha quedado grande. Les cuesta. Y entonces, cuando uno le dice, es que a Dios no le gusta esa música que habla de tantas cosas, que de pornografía, que de sexo, que no sé qué, bueno, en fin, de depresión, de drogadicción, de alcohol, bueno, de muchas cosas. A Dios no le gusta eso, ya lo sabemos, pero hay personas que les cuesta trabajo. Y entonces ahí es donde entra el yo acusador. Y entonces empiezo a decirle, es que si usted no cambia, usted se va a condenar. Es que si usted no deja, usted se va a ir para el infierno. Y entonces si la persona le dice a uno algo, entonces ya empieza uno a confrontarlo y a decirle hasta hijo del diablo. Porque esos son los términos que usa mucho cristiano para referirse a las personas que no hacen la voluntad, lo que la persona quiere. Porque es que guardar la ley, los mandamientos y los estatutos, eso es difícil. Eso no es para todo mundo. Y nosotros pensamos y creemos que todas las personas que llegan a los pies de Cristo van a poder hacerlo de una vez. Y es que esto es un proceso. Entendamos que esto es un proceso. Y yo no estoy justificando para nada esos actos. No estoy justificando para nada esa condición que la persona tiene, que no se ha podido desligar de la música. Pero nosotros no somos nadie para juzgar.
Y mire que aquí ellos están redactando una carta, ellos están redactando un escrito que dice: sabemos que algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden y os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es que ahí es donde está el tema de que es que si tú no cambias, entonces tu bendición no va a llegar. Es que si tú no cambias, Dios te va a castigar. Es que si tú no cambias, te va a llegar la maldición. Si tú no cambias, si tú no te corriges, entonces todo te va a ir mal, todo va a ser para mal. Y nosotros no somos nadie para lanzar esas palabras. Hay que tener cuidado con lo que nosotros decimos y con lo que nosotros hablamos. ¿Cuál es nuestro deber? Llevar y compartir el evangelio. Hay cosas que debemos enseñar. Hay cosas que debemos enseñar. Y aquí la misma palabra nos dice qué es lo que debemos enfocarnos. Y dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo. Y más adelante dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hay 4 cositas que son las que vamos a leer. Y el resto de cargas, yo no soy nadie para estar recalcándolas. O sea, yo no le puedo decir a la gente: usted tiene que ayunar 3 días de primerazo. Eso sin ponerle cargas. Escuchen bien. Yo no puedo decirle a la gente: es que si usted realmente quiere sentir el llamado de Dios, usted tiene que ayunar 20 días o tiene que ayunar 40 días. Yo no tengo por qué poner esas cargas. Y nadie, ningún pastor, ningún profeta, ningún líder, ninguno de ellos tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, ¿por qué nosotros estamos dejándonos convencer de las personas? Nosotros estamos, ahí sí, ahí como puse, nosotros estamos viviendo para agradar al mundo, para agradar al hombre, o estamos viviendo para agradar a Dios. Y es lo que debemos entender. Y a mí me da mal genio a veces darme cuenta que muchas personas que tienen ese don de la palabra, en vez de ser bálsamo para las personas, lo que hacen es ponerle cargas. Y es que empiezan a decirle: es que si usted no hace esto, es que si usted no sé qué, es que mejor dicho, apártese de aquí, retírese, no lo quiero ver. Y empiezan a tener una actitud totalmente opuesta a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mire que acá dice: no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es que el resto de cargas van llegando solitas. Dios le va enseñando, Dios lo va tratando a uno. Yo recuerdo cuando me decían: es que a usted le prohibieron consumir alcohol. Y yo dije: es que a mí nadie me ha prohibido nada. A mí nadie me ha prohibido nada. Pero resulta que sí se predicaba sobre: no consuma alcohol, no consuma esto, no consuma. Es que si lo consumes, entonces Dios te va a castigar y te va a llegar no sé qué maldición. Pero resulta que es que Dios aquí mismo lo va sacando a uno de su propio error. Simplemente tenemos es que saber llevar a esas personas, saber enseñarles. Por eso es tan importante el testimonio. Porque si mi testimonio, si yo realmente vivo para agradar a Dios, pues eso se va a ver hacia las demás personas. Las demás personas lo van a ver y de alguna manera van a entender que es una manera sana de vivir. No es porque si usted se tomó una cerveza, entonces ya se fue para el infierno. Es que si usted escuchó una canción del mundo, entonces ya se condenó. No, nosotros no somos nadie para juzgar y para poner esas cargas a las demás personas. Yo no puedo decirle a la gente que recién se convierte: tiene que dejar de escuchar su música, tiene que dejar de estar con sus amigos, tiene que dejar de asistir a esas fiestecitas, tiene que dejar de esto, tiene que dejar. No, yo no puedo decirle eso a la persona. Y muchos de pronto en este momento se estarán escandalizando, o bueno, si en algún momento lo ven: no, pero ¿cómo se le va a ocurrir decir eso si es que la palabra de Dios es clara? Sí, la palabra de Dios es clara, pero la palabra de Dios llega a la persona. Y aquí nos enseña la palabra qué es lo que realmente debemos enseñarle a la gente. Y vea que aquí dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Primera, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos.
que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Sacrificio a ídolos. Y ahí tenemos que empezar a enseñarle a la gente. Gústele o no le guste. Y si no le gusta, pues bueno, pues no puedo hacer absolutamente nada, ¿eh? Yo tengo que decirlo. Aquí la palabra es clara. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Y unos versículos atrás dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Qué es que nos abstengamos de lo sacrificado a los ídolos? Para que podamos entender qué es un ídolo. Realmente hay muchos ídolos y a veces la misma gente se crea ídolos en su propio hogar. Pero la palabra, la Biblia, cuando Dios habla de los ídolos, se refiere a las figuras o a las imágenes que representan a un ser sobrenatural y al que se adora o se rinde culto. Eso es sacrificado a ídolos. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 8, del 1 al 6. Ahorita lo leemos. Eso es ídolo. ¿Y sacrificado a ídolos qué es? Pues que las personas anteriormente sacrificaban lo que eran animales, sacrificaban lo que eran sus reses, o sacrificaban incluso sus cultivos, y los ponían delante de figuras que se habían hecho, que eran figuras hechas de mano, de barro, hechas por hombres. Y Dios es muy claro con eso. Y pues yo nunca me había querido meter con esa parte, pero pues es que Dios es quien lo trata a uno. Yo no estoy poniendo más cargas de las que la misma palabra dice, pero sí debemos entender que a Dios no le agrada cuando nosotros tenemos ídolos delante de Él. Y simplemente lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude a entender por qué hay personas que siguen atadas a los ídolos. Yo tuve una vez una oportunidad y cómo me gustaría poder ver la persona y pedirle disculpas por lo que hice ese día. Y esa persona dijo, quiero que vayan y oren por mí porque tengo problemas y tengo dificultades. Y yo fui, pero no, yo fui con la disposición, pero fui buscando cosas que no debía buscar. Fui a escarbar. Y yo no tenía por qué ir a escarbar allá en esa familia, nada. Yo tenía simplemente que ir a orar. Y claro, cuando yo vi una imagen de la Virgen María y unos ángeles y eso, y de una vez yo cogí y le dije, no, es que ahí está el problema suyo, hermano. Es que mire, usted todavía tiene imágenes pegadas y a Dios no le gustan los ídolos. Y sí, eso está bien, porque a Dios es claro. Pero yo pude haberle citado más bien el versículo donde dice que nos abstengamos de hacer sacrificios a ídolos. Le pude haber enseñado más bien en los mandamientos donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero no, yo me dejé llevar de la religiosidad, del fanatismo y empecé a acusarlo. No, es que es por eso, tiene que romper eso, destrúyalo, queme esa porquería y no sé qué. Y yo, no, es que en este momento yo me acuerdo y me da desvergüenza. Yo no debía por qué haber hecho eso. Yo simplemente tenía que ir a hacer lo que el Señor me envió. Era orar por esa familia. Era orar por esa situación que estaban atravesando. Hasta ahí era mi labor. Pero pues como está la religiosidad, entonces usted entra a una casa y lo primero que hace es a ver cómo es que viven. Uy, tienen el arbolito de Navidad. No, estos son hijos del diablo. Uy, tienen una imagen allí. Uy, no, estos son unos idólatras. Uy, tienen música ranchera. No, qué porquería. Y empieza uno a juzgar. Y la persona le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y entonces usted empieza, no, tiene que salir de todo eso, tiene que quitar eso, descuelgue y haga. Simplemente tenemos es que enseñarle a la gente, no obligarlos, enseñarles. Y aquí está la palabra me está diciendo aquí, mire, enséñeles que se abstengan. ¿Qué es abstenerse? A mí me gusta sacar todo. ¿Abstenerse qué es? Renunciar voluntariamente a complacer un deseo o un apetito de ciertas actividades corporales. Abstenerse voluntariamente, no obligadamente.
Por eso en alguna ocasión yo dije, hay tantas cosas que nos hacen falta a nosotros que incluso a las mismas personas inconversas o las mismas personas que no conocen o que uno piensa, que uno asume, porque siempre uno está asumiendo que los demás no saben, pero que uno sí sabe mucho y que uno los ve y uno dice, uy, pero ¿y cómo es que son tan bendecidos? Pues resulta que es que Dios nos enseña, pero Dios es muy paciente. Veamos que Dios es tan paciente que aún cuando nos dice y nos enseña el significado de abstenerse, dice, es renunciar voluntariamente a complacer un deseo. Voluntariamente, abstenernos. Y ahí es donde realmente la palabra dice, oiga, enséñenles que se abstengan de los sacrificios a los ídolos. Y eso es lo que tenemos que enseñar. En este momento yo les digo, mire, yo no soy nadie en este momento para juzgar si tú celebras o no la Navidad. Yo en este momento no soy nadie para hacerlo. Pero la palabra me dice que si yo ya he aprendido, yo debo enseñar. Lo que yo no debo es volver atrás, retroceder. Ojo, yo no puedo retroceder. Y en este momento yo no estoy, digamos que, estando de acuerdo o no estoy en este momento justificando las personas que celebran su Navidad. Bueno, celebre su Navidad porque pues usted lo criaron así. Desafortunadamente estamos en un país donde se celebran 18 fiestas al año. Somos el país con más fiestas a nivel mundial. Y entre tantas fiestas que se celebra que el 1 de enero, que es el Año Nuevo, se celebra que el Día de los Reyes Magos, que se celebra el Día de San José, que el Santo, el Viernes Santo, que el Jueves Santo, que el Día del Trabajo, que el Día de la Ascensión, que el Corpus Christi, que el Sagrado Corazón, que San Pedro, que San Pablo, bueno, tantas fiestas que se celebran durante el año, y una de esas está la del 25 de diciembre, que es la Navidad. Entonces, resulta que yo en ese momento no celebro la Navidad. En mi casa no celebramos la Navidad. El Señor en algún momento nos quitó ese gusto por celebrar la Navidad. Pero yo en este momento no le puedo decir, o sea, deje de celebrar la Navidad porque es que eso es del diablo. No, hay que entender qué realmente es lo que se celebra. Y por eso cito las otras festividades. Sería incoherente decir, es que usted no puede hacer nada ese 25 de diciembre porque es que usted está celebrando también la Navidad. Y entonces, los otros días festivos que se celebran en Colombia, ¿por qué no le ponemos cuidado? De tantos festivos, se celebran que el día de la Inmaculada Concepción, que el día de los Santos, que el día de la Ascensión, que el Sagrado Corazón, que el día del Niño Jesús. Y nosotros en esos días festivos no nos damos ni por enterados, pero sí participamos del día festivo. Y lo que es el 24 o 25 de diciembre, o lo que se llama la fiesta de la Navidad, pues si quiere aprender más, pues entre y busque, escudriñe qué es realmente la Navidad, qué se celebra realmente ese día, porque es que nosotros estamos en una nación, una cultura que le gusta celebrar muchas cosas. Se celebra porque se ganó, se celebra porque se perdió, se celebra porque me gané la lotería, se celebra porque no. Y resulta que, pues, vuelvo y digo, somos uno de los países con más festivos en todo el mundo. Y aún así, estamos llenos de festividades de puros santos, de cosas del mundo. Y ahí es donde a veces uno empieza a juzgar, no, es que si lo hace, y por eso, y volviendo al tema, o sea, yo no le voy a decir, no, deje de hacerlo, pero sí es mi obligación en este momento enseñar, ojo con la idolatría, porque Dios nos está diciendo, absténgase de los sacrificios a ídolos. Y ahí es donde a veces nosotros caemos en errores, pero yo sé que el Señor va a tocar cada una de sus vidas y en algún momento les va a enseñar, con todo el respeto, porque aquí yo no quiero en este momento irrespetar nada de lo que ustedes estén haciendo, pero sí quiero decirles, hay cosas que no son agradables delante de Dios, mas yo no estoy diciendo que tiene que dejarlas en este momento, estoy enseñando qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando el Señor dice en la palabra, no, pues es que enséñenle, no les pongan cargas, no les pongan tantas cargas, porque es que ustedes les ponen cargas y la gente pues se va a cansar, la gente no va a llegar a los pies realmente de Dios. Y es que esa es la parte fundamental del Evangelio.
tener paciencia. ¿Cómo le puedo yo predicar a una persona homosexual? Pues tengo que tener paciencia con esa persona. Yo no puedo coger al homosexual y decirle, es que usted mañana ya tiene que dejar de ser gay. No, yo tengo que llevarlo con paciencia, tengo que llevarlo con calma, pedirle a Dios que toque su corazón, tengo que ir enseñándole. Mire, Dios creó mujer y hombre, dijo que era entre mujer y hombre, y le enseño ahí mismo en la palabra de Dios donde dice que no debe acostarse o echarse varón con varón o mujer con mujer, y yo le puedo enseñar aquí basado en la Biblia, pero me toca con paciencia. Entendamos que esto es una cuestión de llevar el evangelio, pero no poner tantas cargas, y no es volverse, ¿cómo se le dice? Mi abuela decía, acolitar las cosas malas. No, no es eso. No es congraciar las cosas malas, no. Es realmente poder entender que esto es de paciencia. Y mire que la palabra dice, enseñen, más bien enséñenles estas cosas, que se abstengan de los sacrificios a los ídolos. Ojo con la idolatría, ojo con las imágenes. Despeguémonos de eso. Solo tenemos un Dios, que fue el que creó el cielo y la tierra. De ahí para allá, nada más. Y por eso es que cuando Moisés escribió los mandamientos y bajó, ¿qué encontró? Encontró un becerro de oro. Y cuando encontró ese becerro de oro, ¿qué hizo Moisés? Pues le dio mal genio y lo destruyó y rompió las tablas con los mandamientos. Y Dios le dijo, tenga paciencia, vuelva y suba por las tablas, baje y enséñeles. ¿Por qué Moisés no pudo ver la tierra prometida? Porque sus manos estaban tan contaminadas de sangre que Dios le dijo, no, es que usted mató mucha gente, o sea, usted mejor dicho se dio garra, y yo por eso no voy a dejarlo ver la tierra prometida. Eso fue uno de los obstáculos para que Moisés no viera la tierra prometida. Pero mire que ahí empieza a enseñarnos Dios y a tener una paciencia con cada uno de nosotros, y especialmente cuando Jesús vino, que fue el que nos enseñó realmente lo que es el amor sobre todas las cosas, el amor a Dios, el amor hacia nuestro prójimo. Y ahí es donde nosotros debemos enseñar con amor a las personas. Y dice que, bueno, que nos abstengamos de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado. Cuando habla de sangre y de ahogado, hay algo bien importante que debemos entender, y es que Dios santificó todos los animales para que fueran consumidos. Todos. Pero hay algo que a Dios no le gusta, y es que todo animal, toda res, especialmente la carne que nos gusta tanto, la carne, todo animal que sea sacrificado, todo animal que sea llevado a la guillotina o que lo maten, ese animal debe derramar al 100% su sangre. Y cuando habla la palabra de sangre, de ahogado, en algunas naciones o en algunas, digamos que creencias, en algunas culturas, se ahoga la res, se ahoga el ganado, o se ahoga la oveja, o se ahoga el venado, lo que sea, se ahogan para no desperdiciar la sangre. Y Dios condena eso. Dios no le gusta eso. Y por eso Él dice, ojo con la sangre y con el ahogado. Porque toda sangre de animal debe dejarse correr. Y aquí hay algo bien importante para que aprendamos. Cuando dice la sangre de ahogado, es la prohibición de consumir la carne de un animal sin que antes se derrame su sangre. Cuando lo que digo de las culturas es que ahogaban al animal para no desperdiciar nada, y consumir la sangre de un animal en alimentos o en bebidas se considera algo inmundo, contaminado, ya que la sangre es considerada la vida de toda carne. Entonces por eso es que Dios dice, oiga, coma lo que quiera, ojo, excepto beber o consumir animales con sangre. Entonces la gente dice, pero la carne tiene sangre. Pues obvio, pues la carne tiene sangre porque igual queda, pero es diferente no dejarla derramar a dejar que se cocine un alimento con la carne ahí. O peor, consumirla. Ojo, son cosas
que debemos ir aprendiendo. Por eso es que yo al principio decía, Espíritu Santo, toca a las personas para que realmente puedan entender. Entonces vamos a irlo llevando paso a paso. El Señor solamente nos dice, no pongan tantas cargas, dejen de poner cargas sobre las personas, pero enseñen esto, que se abstengan de los ídolos, que se abstengan de la sangre y del ahogado. Ya sabemos qué es la sangre y el ahogado. Y también hay otra última, y nos dice la palabra. Dice, y de la fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis. Y de ahí para allá, pásenla bien. La fornicación, y este es otro tema. Veamos que aquí yo no estoy poniendo como obstáculo, ni estoy imponiendo los 10 mandamientos. Eso es algo que el Señor nos va a ir tratando. Tú vas a ir aprendiendo cuáles son los 10 mandamientos. Vas a ir aprendiendo cuáles son las leyes y cuáles son los estatutos, que hay muchísimos. Pero en el Nuevo Testamento el Señor dice, vengan, no es necesario que les pongan tantas cargas y que si no es circuncidado, si no es bautizado, si es que si usted no se casa por la iglesia, entonces usted, mejor dicho, son muchas cosas, son muchos obstáculos que ponemos. ¿Todo se puede ir arreglando? Sí, todo tiene un orden, pero hay que saberlo hacer y hay que hacerlo con amor. ¿Qué es la fornicación? Para que podamos entender. Fornicación es la relación sexual voluntaria entre personas no casadas o unidas. No casadas o unidas. Porque a veces la gente, como estoy en unión libre, pues no estoy casado, entonces yo puedo seguir fornicando. No. Casadas o unidas. Desde que usted ya se haya ido a vivir con la persona, usted ya está unida a ella. Ya son una sola carne. Ojo con eso. También vemos en el Nuevo Testamento que el término se refiere a toda inmoralidad del cuerpo. Y recordemos que Cristo dijo al respecto que toda inmoralidad sexual tiene su origen en el corazón del hombre, de la humanidad. Entonces veamos que la fornicación no es solamente tener un acto sexual con la otra persona, y si el Señor nos dice aquí, ojo, porque es toda inmoralidad del cuerpo. Y cuando hablamos de inmoralidad del cuerpo es también lo que yo pienso. Por eso el Señor dice, lo que tienes en el corazón. Ojo con la pornografía, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ojo con el desear a la mujer del vecino, la vecina. Ojo, mucho cuidado con desearla, mucho cuidado con tener pensamientos obscenos hacia esas personas. Lo mismo las mujeres, con el vecino, con el que llegó de viaje, de vacaciones, el que sea. Tengan mucho cuidado. Tenemos que abstenernos de eso. Mire que son solamente 4 cositas que el Señor nos dice. Oiga, simplemente enséñenles. Y eso es lo que estamos haciendo, enseñando. ¿Qué es lo que nos dice? Que nos abstengamos de ¿qué? De los sacrificios a los ídolos. De sangre y de ahogado. Y de fornicación. ¿Cierto? De las cuales cosas si os guardaréis bien, haréis. Pasadlo bien. Y quiero que en este momento vayamos a la palabra en Colosenses. En Colosenses capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice Pablo acá. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces si ve que aquí Pablo también nos está diciendo, ojo, y aquí es donde viene el cristiano religioso a juzgar. Y no, y es que usted qué hace haciendo esto, pero resulta que son personas nuevas, estamos hablando de las personas nuevas. Esta palabra que yo estoy leyendo es de las personas que han llegado nuevas al Evangelio. No estoy hablando de los que ya son veteranos, y por eso es que yo les decía, nosotros no celebramos la Navidad y respetamos a los que la celebran. Espero que ustedes respeten a los que no la celebramos. Así de sencillo, esto es de respeto. Y ahí vamos a ir, ahí la gente se va dando cuenta, oiga, sí, realmente celebrarla o no celebrarla, ¿qué diferencia hace? Lo que yo debo hacer es entender si lo estoy haciendo para agradar al mundo o lo estoy haciendo para agradar a Dios. Dios no necesita que nosotros celebremos una Navidad.
Dios no necesita que nosotros celebremos un jueves o un viernes santo. Dios no necesita que nosotros celebremos una fiesta de Año Nuevo. Dios necesita es que lo hagamos siempre, siempre. Que seamos constantes en la palabra, que seamos constantes en los caminos de Dios. A Dios no le interesa si en este mundo están celebrando todos los días el día del Santo Pepito o de la Santa Pepita. Para Dios le resbala. Pero a lo que Dios no le resbala es que cuando conocemos la verdad, sigamos participando de esas cosas del mundo. Y esa es la gran diferencia. Por eso es que debemos aprender. Debemos entender cuál es el mensaje que Dios quiere darnos. Debemos entender qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y aún así Pablo nos está diciendo, oiga, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Y días de fiesta es lo que hay en estos momentos. Y no estoy diciendo váyase a rumbear, hágale fresco. No, no, no. Tengan mucho cuidado con las fiestas. Recordemos que las fiestas en este momento, primero, el Señor nos dice tengan cuidado con las fiestas. El mismo Señor, el mismo Jesús, ¿en cuántas fiestas no estuvo? Eso sí no lo enseñan, ¿sí o no? Es que eso sí no lo enseñan. Jesús, ¿en cuántas fiestas estuvo? Estuvo en las bodas de Canaán, estuvo en otras fiestas que hacían cuando llegaba el día del Pentecostés, estuvo en muchísimas fiestas. Pero es que Jesús no iba ya a participar de las cosas del mundo. Él iba con un fin, y era poder, de alguna manera, llevar ese evangelio. Y tampoco quiero que empiecen en este momento a decir, es que ahora me voy a meter en una taberna a enseñarle a la gente a que no hay que beber. No, tengan también cuidado con eso, hay que tener mucho discernimiento. Y por favor, no malinterpreten las palabras. Ojo, con lo que Pablo nos está diciendo, que nadie nos juzgue, que nadie nos juzgue por lo que comemos o por lo que bebemos. Tenemos que tener en cuenta una cosa bien clara, y es que ahí Pablo no está aclarando el tema del ahogado y la sangre, del animal contaminado con sangre. No, Pablo está hablando de muchas otras cosas. Que la gente dice que es que no puede comer tinto, que no puede comer carne, que porque es que eso no sé qué, que la gente dice que no puede comer pescado, que la gente dice que no puede comer buey, que la gente dice que no puede comer cerdo, que no, son esas cosas. Y en cuanto a lo que bebamos, tenemos que también tener mucho cuidado qué es lo que estamos consumiendo. Y también con lo de las fiestas. Entonces, yo no puedo decir es que me voy para una fiesta con mis amigos y les voy a enseñar a ellos que uno sin beber la puede pasar bien. No, porque es que ahí usted no está haciendo nada. La palabra de Dios dice claritamente que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Eso lo dice la palabra. La palabra es clara en eso. Y ahí es donde nosotros no podemos entrar a participar. Ojo, eso es muy diferente. En estos momentos donde se están celebrando tantas cosas, debemos tener paciencia a las personas nuevas que están llegando al Evangelio, a las personas nuevas que están llegando a los caminos de Dios. Y tal vez a nosotros nos costó 1 año o 2 años o menos, pero el Señor nos sacó y nos corrigió. El Señor nos quitó esa venda que teníamos y pudimos ver las cosas con claridad. A nosotros no nos hacen falta esas fiestas y vivimos felices, vivimos gozosos. ¿Hacemos actividades? Sí. ¿Vamos a cine? Claro que sí vamos a cine. No hemos podido volver porque pues, estamos en cuarentena. Pero sí vamos a cine a ver otra película, a comernos unas crispetas, una gaseosa, una película sana en familia. Chévere. ¿Vamos a un parque? Bueno, a ellos les fascinan los parques. A mí nunca me han gustado, pero cuando se puede, pues se va a un parque. ¿Vamos a comernos un helado y a sentarnos a tomar el sol? Sí. No es que no podemos decir, no podemos condenar todas esas cosas y prohibirle a la gente que lo deje de hacer. No. Dios nos va sacando de esos errores. Hay personas que en este momento no pueden dejar de rumbear cada 8 días. No pueden dejar de beber. Y aún así están conociendo de Dios. ¿Qué puedo decirles? Pídanle mucho a Dios que los saque de esa atadura. Y hay que orar, simplemente con oración. Para eso están nuestros números telefónicos, para eso está el Face. Escríbanos, díganos, mire, todavía tengo esto, no he podido salir de esto. Y nosotros vamos a apoyarlos en oración. No estamos aquí para juzgar. Es que esa es la labor a la que Dios nos ha mandado. A que realmente enseñemos a las personas
a guiarlos y a direccionarlos por los caminos de Dios. Y por eso es que me encanta cuando Pablo dice que nadie os juzgue, que nadie os juzgue. Ojo, porque es que lo que éramos va a quedar una sombra, y cuando somos una nueva criatura, cuando realmente nuestro cuerpo es de Cristo, vamos a salir de todo eso y vamos a entender muchas cosas. Amén. Entonces veamos que hay varias cosas que el Señor nos quiere enseñar. El Señor siempre está atento para tendernos esa mano, ese auxilio, y para poder salir de esos errores. Simplemente en este momento el mensaje que queremos dar, el mensaje que queremos dejar es que tú estás haciendo las cosas ¿para qué? ¿Para agradar al mundo o estás haciendo las cosas para agradar a Dios? Y por eso es que me gusta cuando pongo no vivamos, o sea, no vivamos para agradar al hombre o para agradar al mundo, sino vivamos para agradar a Dios. Yo en este momento vivo para agradar a Dios. Y lo que la gente diga de mí, lo que la gente diga de mi hogar, si son palabras de bendición, son bien recibidas. Si son palabras, si son criticaderas o si están juzgando, simplemente oro por esas personas, porque es a lo que Dios me ha enviado, a lo que Dios me ha mandado. Pero ya yo sigo mi vida, porque yo estoy haciendo las cosas, yo estoy viviendo realmente para agradar a Dios. Y ahí quiero terminar con esta palabra. Por favor, vayamos a Colosenses, a Tesalonicenses. Vayamos a la palabra Tesalonicenses y leamos el versículo 6. Bueno, leamos el capítulo 4. Capítulo 4 que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Por eso es que, si ve que aquí no está diciendo lo que yo le impuse, lo que yo le puse como tarea, lo que yo le puse como obligación. No, aquí dice que como conducimos, así como conviene conduciros, agradar a Dios, así abundéis más y más. Amor, todo toca con amor. Si estamos predicándole a una persona que está nueva, una persona que no conocía de Dios, pues hay que saber enseñarle. Y especialmente la persona debe tener disposición de cambio, debe tener esa disposición de realmente querer tener ese cambio en su vida. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces veamos qué bonito es lo que el Señor nos enseña, qué bonito es lo que el Señor quiere decirnos en este momento, que nos quiere enseñar. Y Él nos está diciendo, hay muchas cosas que debemos cambiar, hay muchas cosas que debemos cambiar, pero no falta la persona religiosa que está imponiendo siempre las cosas y que está queriendo hacer ver a las demás como si estuvieran en un error, como si estuvieran en pecado. Y no es que estemos todos... ¿Quién está libre de pecado? La palabra dice que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Entonces, nosotros no somos nadie para juzgar. Tengamos paciencia los unos con los otros. Realmente aprendamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, a agradarlo a Él. No vivo para agradar al hombre. Gálatas 1:10. Con esto terminamos. ¿Qué dice Gálatas 1:10? A ver, Gálatas está por aquí. Gálatas 1:10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, no hagamos las cosas solamente por llevarle la idea a la persona que nos está enseñando.
hagamos las cosas realmente por amor a Dios. No hagamos las cosas solamente por repetir, repetir y repetir. Hay una palabra que yo no entendía muy bien, pero que realmente sí existe, y es que debemos desaprender para poder aprender nuevamente. Y hay cosas que nos enseñaron totalmente erradas. Nos enseñaron a juzgar, nos enseñaron a criticar, nos enseñaron a condenar, nos enseñaron a no tener paciencia. Y tenemos que quitar todas esas cosas que nos enseñaron. Tenemos que desaprender todo eso. Y tenemos que empezar a aprender lo que Dios nos ha querido enseñar. Lo que el Señor Jesús ha venido a darnos. Ese amor, esa paciencia. Veamos que la palabra de hoy nos enseña a que realmente las cosas que hagamos, no las hagamos por moda. No las hagamos solamente por seguir una fiesta, o no las hagamos por seguir simplemente una cultura de la que venimos. Dios hace todas las cosas nuevas, y el Señor en este momento nos quiere decir y nos quiere enseñar eso, que aprendamos a seguirlo con amor, con fidelidad, con sinceridad, con honestidad. Y las demás cosas el Señor las va añadiendo. Las demás cosas que tenemos mal, el Señor nos las va a ir quitando. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, pero no sin antes sin adorarlo, no sin antes sin poner este momento delante de Él, porque ahí es donde realmente podemos entender y comprender que Dios puede hacer muchas cosas en cada uno de nosotros. Abramos siempre los sentidos del entendimiento, pidámosle a Dios sabiduría. Quien esté falto de sabiduría, pídala, porque Dios siempre la va a dar en abundancia. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude, que nos enseñe a hacer las cosas realmente como a Él le agradan. Pidámosle a Dios que nos permita corregirnos de nuestros malos caminos, que nos permita salir de esas ataduras, que nos limpie de toda maldad. Pidámosle a Dios realmente que toque nuestro corazón. Invitémoslo para que Él entre en nuestro corazón, para que podamos realmente recibirlo. Él va a empezar a hacer la obra. Nosotros como fundación vamos a estar siempre atentos para poder orar por cada uno de ustedes. Vamos a escuchar un lindo tema y ya vamos con la oración final. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Anote este versículo. Juan 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. A veces parecemos o como si nos quisiéramos volver cuadriculados. Vea que la palabra dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y resulta que la vida eterna no está ahí. Estos son principios y el Señor nos enseña a que nos corrijamos. El verdadero ejemplo vino a darlo el Señor Jesús. A Él es quien realmente debemos imitar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este momento, por esta palabra que pudimos en este día compartir. Vamos a darle gracias a Dios por habernos dado esta oportunidad de poder aprender, de poder entender muchas cosas que a veces pasan alrededor nuestro. Quiero que oremos por esa situación que realmente estamos atravesando. Quiero que oremos y que si en algún momento necesitan de un apoyo, no duden en escribirnos, porque nosotros estamos para eso, para apoyarnos. Nosotros damos consejo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos da, de acuerdo a las experiencias que hemos tenido y que hemos podido aplicarlas con base a la palabra de Dios. Ya cada quien determina lo que quiere recibir, pero en este momento es importante que abramos nuestro corazón y que descarguemos realmente todo ese peso que tenemos encima de nuestros lomos. Pidámosle a Dios que nos ayude a sobrellevar estas cargas. Y pidámosle a Dios que nos rescate, que nos auxilie, que nos socorra en este momento de tribulación, de aflicción, de angustia. Porque Dios es bueno y misericordioso y Él siempre va a estar ahí para ayudarnos. Solamente abramos nuestro corazón y pidámosle que lo haga en nosotros. Dejémonos usar por Él. Dejemos que Él actúe en cada uno de nosotros. Amado Padre, Señor, gracias te damos por este momento. Gracias te damos, Señor Jesús, por habernos permitido en esta tarde, Señor, hoy jueves, compartir esa palabra, Padre Celestial. No somos nadie para juzgar, Señor, y realmente las cosas que estamos haciendo las hacemos es por agradarte y para agradarte a ti, Señor. Queremos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas. Queremos, Señor, que nos sigas enseñando, que nos sigas capacitando. Que nos sigas, Señor, en este momento abriendo los sentidos del entendimiento para poder aplicar esos mensajes, esa palabra tuya en nuestras vidas. Señor, quita de nuestras vidas toda religiosidad, quita de nuestras vidas todo fanatismo, quita de nuestras vidas, Señor, todo dedo juzgador. No permita, Señor, que sigamos cometiendo los errores que se venían cometiendo desde tiempos antiguos, Señor, en el Antiguo Testamento, Señor, en el Nuevo, en nuestras vidas, Señor, en estos últimos tiempos. No permitas que sigamos cometiendo esos errores. Te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que tu Espíritu en este momento llene nuestros corazones, llene nuestras vidas. Yo te pido, Padre Celestial, que estás en los cielos, por esas personas que en este momento tienen un momento de necesidad, que están pasando por alguna dificultad en su hogar, en su familia, con sus parejas, con sus hijos. Tal vez, Señor, una situación financiera. Yo te pido por ellos. Te pido, Señor, por mi hogar. Te pido por cada una de las familias que están pasando por necesidades, que no tienen un alimento, que no tienen los recursos para pagar, Señor, sus compromisos. Señor, te pido misericordia. Ayúdanos, Jehová. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas agradables delante de ti. Ayúdanos, Padre Celestial. No permitas que quedemos en vergüenza. No permitas, Padre Celestial, que en este momento, Señor, el enemigo ponga su pie sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Derrama tu misericordia, Padre Celestial, que estás en los cielos, sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, toca nuestras vidas.
Señor Jesús, llénanos y cúbrenos con tu sangre preciosa. Esa sangre preciosa, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por redimirnos de nuestras faltas y de nuestras culpas. Señor, te pedimos que nos auxilies, que nos rescates. Enséñanos a vivir, Señor, delante de ti de una manera sana. Enséñanos a corregirnos de nuestros malos caminos. Quita, Padre Celestial, toda piedra de tropiezo que en estos momentos está impidiendo que nuestra parte espiritual crezca. Señor, no permitas que nos estanquemos, Señor, en estos momentos, en las pruebas que tal vez han llegado a nuestras vidas. No nos dejes flaquear, Señor. No nos dejes caer al resbaladero. Te pedimos, poderoso Rey del Cielo, que nos ayudes, que nos socorras, Padre. Te lo pedimos, poderoso Rey amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este momento, en esta hora, oramos, Padre Celestial, para que tu misericordia caiga sobre nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tu misericordia en este momento, Señor, se dé en cada uno de nosotros. Ayúdanos, poderoso Rey amado, ayúdanos, Padre Celestial. Jehová de los ejércitos, tú eres quien pelea nuestras batallas, tú eres quien pelea nuestras luchas, tú eres, Señor, quien nos saca victorioso. Declaramos en el nombre de Jesús que vamos a salir adelante, que tú vas a quitar esas cargas que nos están impidiendo, Señor, poder buscarte y agradarte de la manera, Señor, en la que tú quieres que lo hagamos. Quita, Padre mío, de la gloria ese espíritu de incredulidad. Quita, Señor, todo espíritu en este momento de distracción. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, derrama de tu sangre, derrama de tu gracia y de tu gloria sobre nuestras vidas. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, llénanos de tu Espíritu Santo. En este momento invocamos tu presencia, Padre amado. Invocamos, Señor, en este momento tu sabiduría. Te pedimos que seas tú ungiendo nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra. Señor, bendice cada persona que se conectó en este momento. Bendice, Señor, su familia, bendice su hogar. Restaura, Señor, en este momento su vida. Conforme a tu voluntad, Señor. Que se cumpla, Señor, tu voluntad en nuestras vidas y que aprendamos a aceptarla, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a cada persona, Señor, en el nombre tuyo, para que este resto de semana, Señor, sigas tú derramando misericordia y bendiciones sobre cada uno de ellos. Guárdalos, protégelos, Señor, de todo mal. Señor, no permitas que caigan en tentación, así como te pido que guardes mi hogar y que nos cubras con tu sangre preciosa. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Gracias, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos de hoy en 8 confiando en Dios. Nos vemos de hoy en 8, si el Señor lo permite, con un nuevo mensaje, una palabra de aliento y esperando que todo siga mejorando. Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo, que el Señor los guarde y que el Espíritu del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.